Antes de comenzar, hablaremos sobre lo que es la anatomía funcional de los intestinos y sobre lo que es la flora bacteriana para tener un mejor entendimiento sobre este tema. Ahora hablaremos sobre lo que es el tubo digestivo. La estructura del tubo digestivo varía enormemente de una región a otra, pero hay características comunes en la organización general de su tejido. Esencialmente, en el tubo digestivo es un cilindro hueco dividido en grandes segmentos funcionales. Las estructuras principales a lo largo del tubo digestivo son la boca y faringe, el esófago, el estómago, el duodeno, el yeyunio, el ilion, el colon, el recto y el ano. Las funciones principales de esta estructura serían el almacenamiento. El estómago y el colon son importantes órganos de almacenamiento de la comida digerida y muestran especialización en relación con su anatomía funcional y su mecanismo de control, que les permite realizar eficientemente su función. Digestión y absorción es la función predominante del intestino delgado. La mayor especialización de esta región del tubo digestivo es la gran superficie con capacidad de absorción. El colon reabsorbe el agua y iones para asegurar que no sean eliminados del organismo. La retención, el alimento ingerido se mueve a lo largo del tubo digestivo por la acción de los músculos de sus paredes. Separándola en regiones del tubo digestivo se encuentran también estructuras musculares especializadas llamadas esfínteres. Su función es aislar una región de la siguiente y proporcionar la retención selectiva de contenidos o prevenir el flujo de ambas. Circulación. El flujo sanguíneo del intestino es importante para transportar los nutrientes absorbidos al resto del organismo, a diferencia de otros órganos. El drenaje venoso del tubo digestivo no regresa directamente al corazón, sino que primero se introduce en la circulación portal que conduce al hígado. Así, el hígado es atípico en cuanto que recibe una considerable parte de su suministro sanguíneo por una vía distinta de la circulación arterial. Ahora hablaremos sobre lo que es la flora intestinal. La flora intestinal es el conjunto de microorganismos o bacterias que viven en nuestros intestinos. Nuestra flora está compuesta por 10 billones de bacterias, siendo los lactobacilos y los bifidobacterias las predominantes. El número de bacterias intestinales de nuestra flora es 10 veces mayor que el número de células de nuestro cuerpo. La mayoría de estas bacterias, aproximadamente el 95%, viven en el colon. ¿Qué funciones tiene la flora? Actúa como defensa del organismo, refuerzo de nuestra defensa frente a bacterias y virus, protección frente a diarreas por tratamientos antibióticos, protección frente a otras enfermedades, funcionamiento correcto de nuestro sistema digestivo, alivio de los síntomas de estreñimiento favoreciendo el ritmo intestinal, colabora a la producción de vitaminas como la B y la K, aminoácidos y aporta energía necesaria para el funcionamiento de nuestro organismo, facilita una correcta absorción de minerales como calcio, hierro y magnesio. ¿Qué altera la flora intestinal? Existen diferentes situaciones que pueden desequilibrar nuestra flora intestinal y por lo tanto provocar alteraciones a nuestra salud. La edad, a mayor edad, fundamentalmente a partir de los 60 años, hay un descenso del número de bacterias. Infecciones de origen vírico y o bacteriano. Antibióticos disminuyen el número de bacterias beneficiosas de nuestra flora. Viajes a otros lugares del mundo. Hábitos poco saludables como sedentarismo, malos hábitos alimenticios, insomnio, tabaco, alcohol, entre otras cosas. Algunas enfermedades como colitis ulcerosa y enfermedades de Crohn. Hablemos sobre lo que es el síndrome diarreico, que es un resultado de un desequilibrio en lo que es la reabsorción y la secreción en los intestinos. Esto es debido a diferentes causas. También tenemos que saber que todos los días el tracto gastrointestinal recibe alrededor de 10 litros de líquido y de los cuales 8.5 son reabsorbidos. También está lo que es la estorrea. La estorrea es el exceso de grasa en las heces, alrededor o mayor de 7 gramos diariamente. También tenemos que saber que está la diarrea paradójica,
que se refiere a una obstrucción en el colon. Y esto hace que no pueda pasar a las heces y mediante lo que son la descomposición por las diferentes bacterias, estas heces se vuelven líquidas para que puedan pasar. También tenemos que saber que la diarrea la podemos dividir en dos, en lo que es la aguda y la crónica. La aguda está alrededor de 2 a 3 semanas y la crónica sucede después de las 3 semanas con el síndrome. Hablemos de lo que es la patogénesis, hablemos de lo que es la diarrea osmótica. La diarrea osmótica es el resultado de una alteración del gradiente osmótico de lo que es la luz intestinal y las paredes intestinales. Esto es causado por una acumulación de lo que son los sustratos osmóticos activos no absorbibles. Por ejemplo, lo que son los sustitutos de los azúcares no absorbibles, como la lactosa, que se da por una deficiencia de lo que es la lactasa. Otro tipo de enfermedad sería la enfermedad celíaca, que es el resultado de intolerancia a lo que es el gluten. Esto también puede ser o puede causar lo que es la diarrea osmótica. Hablemos de lo que es la diarrea secretora. La diarrea secretora se da por una acumulación de lo que es la secreción de electrolitos y de agua de las critas que van hacia lo que son la luz intestinal. También que tenemos que saber que lo que es la integridad de los enterocitos permanece igual. Las posibles causas serían lo que son los laxantes, las enteroxinas, norovirus y rotavirus, ácidos biliares y hormonas. Hablemos sobre lo que es la diarrea exudativa. Esto se desarrolla por un proceso inflamatorio debido a ulceraciones que causan un daño a lo que es la mucosa gástrica. Tenemos que saber también que se exudan cantidades crecientes de lo que es el moco, proteínas y sangre. Además se ve acompañado sobre lo que es el dolor abdominal, fiebre y pérdida de pesos. Hay distintas causas que influyen en ella, como son las enfermedades inflamatorias crónicas de los intestinos, ejemplo, enfermedades de Crohn y colitis ulcerosa. También está lo que es el cáncer colorectal y bacterias y parásitos, también entre ellas lo que es la salmonela. Hablemos ahora sobre lo que es la diarrea por trastorno de mortalidad. Esto se debe a un aumento de la mortalidad del intestino y debido a lo que es una reducción por la reabsorción de agua o por lo que es la debilitación de la mortalidad del intestino delgado, como sobrecrecimiento bacteriano y posterior síndrome de malabsorción. Las causas posibles de esto pueden ser hipertiroidismo, feocromocitoma y síndrome carcinoide o sobreestimulación simpática. También tenemos que saber que el síndrome de intestino irritable también puede causar diarrea. Ahora comencemos con lo que es la diarrea aguda. Ya tenemos que saber que tiene un tiempo de duración aproximadamente entre 2 a 3 semanas. Comencemos con lo que es la etiología. La etiología, tenemos que saber que aproximadamente un 90% de los casos tiene un origen infeccioso. Las causas más comunes son virus enteropatógenos como el norovirus y el rotavirus. También hay patógenos bacterianos, ejemplo, como la salmonella inductora de enteritis, Campylobacterium yugenium, la Shigella, Escherichia coli enterohemorrágica, Escherichia coli enterotoxigénica y la cólera. Estos dos últimos se le asocian a lo que son viajeros mayormente. Al momento de diagnosticar tenemos que hacer un examen en lo que son las heces para determinar los patógenos. Otras causas posibles son intoxicación alimentaria, ejemplo, enterotoxinas, especialmente Staphylococcus aureus. También está lo que son intoxicación por hongos, uremia, medicamentos y en casos más especiales colitis pseudomembranosa. Esto es un daño a lo que es la flora intestinal por antibióticos. Ahora veremos sobre lo que es el diagnóstico de la diarrea aguda. ¿Qué tenemos que saber? Este diagnóstico en esta enfermedad se da lo que es de forma leve y autolimitada. Por ende, el diagnóstico tiende a comenzar de una forma muy leve y comienza con lo que es una historia clínica y un examen físico mayormente. Tenemos que saber de la historia clínica es el inicio, cuándo comenzó esta enfermedad, la alimentación, que es lo último que ha estado comiendo este paciente que pudo afectar la flora intestinal, medicamentos, qué medicamentos ha estado tomando, específicamente antibióticos que afectan la flora intestinal,
los síntomas secundarios como dolor, fiebre, pérdida de peso y un análisis fecal. En este análisis fecal tenemos que saber la consistencia de las heces, el olor. También tenemos que saber que los componentes del examen físico puede ser una palpitación abdominal y el estado de hidratación, si el paciente está deshidratado o no. Tenemos que agregar que en el diagnóstico se tienden a hacer exámenes adicionales cuando la enfermedad cursa más persistente y grave. Ejemplo, cuando el paciente presenta una deshidratación severa, dolor abdominal, fiebre mayor a 38.5 grados o lo que es la diarrea con sangre. O si el paciente tiene una neoplasia maligna o una enfermedad subyacente, o si el paciente está inmunodeprimido. Otro de los factores importantes del diagnóstico son las pruebas de laboratorio, lo que sería la compresión y la velocidad sedimentaria globular, los recuentos sanguíneos completos, la proteína C reactiva, panel de electrolitos y los exámenes microbiológicos de las heces y hemocultivos para determinar qué agente patógeno, específicamente parasitaria, se encuentra en las heces. Bien, ahora comencemos con lo que es el tratamiento de la diarrea aguda. Tenemos que saber que cualquier tipo de diarrea o cualquier enfermedad que presente pérdida de líquido, se utiliza un reemplazo de líquido y electrolitos. En casos leves se utiliza lo que es la alimentación, específicamente jugos y frutas, para poder reemplazar todo aquello carbohidrato que uno está perdiendo. En casos severos se utiliza lo que es la solución salina de glucosa. En medicamentos, una opción en pacientes inmunodeprimidos con una infección intestinal y el tratamiento antimicrobiano, se utiliza ciprofloxacina, y en el caso de la enfermedad del viajero se utiliza loperamida. Ahora veremos sobre lo que es el síndrome diarreico crónico. ¿Qué tenemos que saber? Que es aquella diarrea que dura más de 3 semanas. Comenzaremos con lo que es la etiología y veremos las distintas causas que pueden provocar esta patología. Ejemplo, uno de ellos sería el síndrome de mala asimilación, que es por una mala digestión. Ejemplo, lo que es pancreatitis crónica, mala absorción de los ácidos biliares y fibrosis quística. Otro sería lo que es la mala absorción por enfermedades celíacas, enfermedades de Whipple, enfermedades cardiovasculares, entre otras. También está el sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado y trastorno de la circulación linfática. Ahora sigamos con las diferentes causas de esta patología, como están las infecciones crónicas intestinales. Por ejemplo, está la Yersinia, enteritis por Campylobacter, ambibiasis, ciclóspora, nematodos, que son lombrices intestinales. Están los pacientes que representan una inmunodeficiencia severa también, microsporidios, y están las enfermedades inflamatorias crónicas intestinales, como son las enfermedades de Crohn y colitis ulcerosa. Está la diverticulosis y la diverticulitis. También están lo que son las intolerancias alimentarias, como es la deficiencia de lactosa. Y para terminar con lo que es esta etiología, veremos otras causas, como son los tumores obstructivos por poliposis adenomatasa familiar, carcinoma, causas endocrinas, como puede ser hipertiroidismo carcinoides, que son tumores producto de la serotonina. Están los gastrinomas, los bipomas, y está lo que es enteropatía diabética. También están por medicamentos, que son abuso de lo que son laxantes, antibióticos y antiácidos. Está también el síndrome del intestino corto y el síndrome del intestino irritable. Ahora veremos el diagnóstico de la diarrea crónica. ¿Qué tenemos que saber? Que una de las cosas más importantes al momento de diagnosticarla sería la clínica y lo que son los exámenes de laboratorio, el examen físico también. En la clínica tenemos que saber y hacerle distintas preguntas al paciente para determinar los factores que pueden causar esta enfermedad, como es el tiempo de duración y cuándo comenzó esta enfermedad, para determinar si es una crónica o es una aguda. Está también la alimentación, para determinar si el paciente tiene alguna insuficiencia de lactasa o intolerancia a lo que es la fructosa. También estaría si ha viajado o no, para determinar si es una enfermedad de viajero. También estaría con lo que es el examen físico, determinar si hay alguna inflamación en el intestino, que podría determinar alguna enfermedad, como la enfermedad de Crohn, es un ejemplo de ellos. También está lo que es el síndrome del intestino irritable,
Otro de los factores que podemos utilizar es el examen de las heces para determinar los distintos patógenos bacterianos que puedan estar cursando con esta enfermedad. Ahora vamos con lo que es el tratamiento. Que tenemos que saber es un poco parecido a lo que es la enfermedad aguda, ya que principalmente se trata de recuperar esa deshidratación que está presentando el paciente con lo que es una solución mayormente de glucosa y tratar de recuperar los electrolitos, además con una alimentación que pueda recuperar lo que es el carbohidrato que ha sido desechado. También tenemos que ver qué tipo de enfermedad y qué otros síntomas está presentando el paciente, ya que se tienen que atacar de distintas maneras. Y dependiendo de la enfermedad también se pueden utilizar antibióticos, incluso puede llegar a utilizarse una operación dependiendo de la enfermedad y la gravedad que esté presentando, ya que se puede ver que la diarrea se presenta en distintas patologías. Esto es todo por el video, espero que les haya gustado, suscríbanse para ver más contenido de medicina.